Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Estamos en una nueva sesión del Cineclub Online de la Cinemateca Boliviana. En este ciclo nuevo vamos a terminar el ciclo con una película francesa que el Cineclub ha dividido en dos sesiones. Hoy día es la primera y la próxima sesión va a estar dedicada a la segunda parte de esta película. Estamos hablando de la película Las películas de mi vida. Es un documental de 2016 del director francés Bertrand Tavernier. Es una película que cierra la carrera de este director, fallecido en marzo de este año, y que ha sido objeto de varios homenajes desde el momento de su muerte, pero también un poco antes, por la importancia que tiene, no solo como realizador, sino también como pensador del cine francés. Para estas dos sesiones en las que vamos a analizar esta película, hemos invitado a dos personas con las que vamos a conversar para adentrarnos más en la propuesta de este documental muy particular y muy interesante para abordar el cine francés de una manera más amplia. Tenemos a Santiago Espinosa, periodista y crítico de cine, y a Andrés Laguna, docente e investigador de la UPB, ambos de Cochabamba, colegas de Cochabamba que trabajan en la crítica de cine, en la investigación, en el periodismo y en la difusión del audiovisual en general, y que nos acompañarán en estas dos sesiones para hablar de las películas de mi vida de Bertrand Tavernier. Les doy la bienvenida, chicos. Gracias por sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias, Mari, y un gusto encontrarnos con Santiago después de tanto tiempo. Y bueno, y no poder conversar de una película que nos une a los tres en este gesto cinéfilo que compartimos, ¿no? Sí, gracias Mari, gracias a la Cinemateca, al Cineclub por la invitación, además por la posibilidad de dejarnos ver esta película, ¿no? Yo sinceramente no la había visto, conocía su existencia y realmente ha sido un placer. O sea, pocas veces uno se encuentra así con alguien con el que parece compartir tantas cosas, ¿no? Y es el caso del Tavernier, digamos, que hace como un viaje hacia su cinefilia, que yo creo lo van a disfrutar todos los que vean la película. Exactamente, esta es una película, como bien lo dice Santiago, sobre la cinefilia, sobre el amor a las películas y desde un punto de vista de realizador, pero también de espectador y en general de una persona como Tavernier que está involucrada en muchos aspectos de la producción y de la difusión, incluso de la conservación del cine, ¿no? Entonces es realmente un viaje fascinante. Bueno, vamos a presentar brevemente un poco la película. Antes de empezar a hablar de algunos aspectos de la misma. Como les decía, es un documental del 2016, es una película que dura un poco más de 3 horas, en la que el director, que es un director nacido en Lyon en 1941 y que falleció, como les decía, este año, va a hacer un recorrido por las películas que cambiaron su vida, por aquellas películas que marcaron diferentes momentos de su vida y que le marcaron justamente desde su entrada al mundo del cine hasta diferentes momentos, diferentes etapas, desde que empezó como asistente de dirección hasta los momentos en los que escribió, las personas con las que se encontró en diferentes películas, ¿no? Entonces, es un recorrido personal, es un viaje personal, es como la realización de un canon que implicó una revisión de muchísimas películas. Se dice que Tavernier reunió y su equipo, el montajista, más de 500 películas. Son 94 las películas que aparecen en fragmentos en esta película, en las películas de mi vida. Y incluso hubo una segunda parte de este proyecto que fue una serie de, si no me equivoco, 9 capítulos que se transmitió por la televisión francesa, que era como una continuación de este primer proyecto cinematográfico, ¿no? Una serie
más la película, entonces un proyecto de más o menos 12 horas de duración, en las que el director hace una revisión de su cinefilia, comenta películas, comenta directores, comenta distintos aspectos de la realización, comenta también el trabajo de cerca o que conoce, ya sea como realizador o como espectador, no solo de directores o de productores, sino también de actores, de compositores e incluso de otros sujetos que están en el ambiente cinematográfico, por ejemplo, sus contertulios en un cineclub que fundara hacia los 60, ¿no? Entonces, es muy interesante esta película, es realmente una manera, digamos, de aprender en todo el sentido, aprender socializarse con un conocimiento, pero también agarrar un conocimiento del cine francés desde una visión muy particular y muy rica, como es la de este director, ¿no? Abordar esta película podríamos hacerlo desde diferentes aspectos, sin duda, son 3 horas de muchísimo material, de muchísima conversación, ¿no? Es una entrevista larguísima con este director o una serie de entrevistas donde también aparecen otros testimonios, otras personas que van a aportar a la memoria personal y de alguna forma también colectiva que trae esta película. Pero bueno, para acompañar el visionado, queremos tocar algunos aspectos en particular, ¿no? Tal vez podemos comenzar con la forma que tiene esta película, ¿no? Es una película testimonial de manera directa, porque es el director quien cuenta en primera persona cómo se acercó al cine, cuáles fueron las películas que le cambiaron su vida y comenta directamente sobre una serie amplia de películas, aspectos en particular, ¿no? Entonces, es una película que va a acercarse al cine de una manera afectuosa, emocional, definitivamente desde la cinefilia. Tal vez podemos empezar entonces abordando este aspecto, ¿no? ¿Qué tipo de película es y qué tipo de postura, digamos, nos invita a tomar? Yo quisiera comenzar mencionando justamente una de la frase con la que abre la peli, que es una cita a Godard, ¿no? O sea, porque por un lado, pocos directores tan cercanos y a la vez tan lejanos, digamos, del mismo periodo contemporáneo, que pueden ser Godard y Tavernier. Y justamente es esa frase que dice, lo que tenemos en común, Godard y Tavernier, es que ambos somos hijos por un lado, de la cinemática y por otro lado, de la liberación. Y eso le permite a Tavernier hacer una aproximación que me gustaría resaltar, que es que ser hijo de la liberación implica también ser hijo de la guerra, ¿no? Pues con liberación se refiere evidentemente a la liberación de la ocupación alemana y del estado de Pétain y de los nazis, evidentemente, en Francia. Eso me parece importante porque eso le permite a Tavernier hablar de una marca en su cuerpo, que es justamente por la guerra, tiene problemas de vista. Y esa condición en la retina, eso que le permite no ver perfectamente, creo que también lo obliga a enamorarse del cine. Y esta es, creo que una historia del cine escrita no con la razón, no con los meros datos, ni con la frialdad que puede tener un investigador académico, sino es una historia del cine escrita desde la emoción y desde la experiencia personal. Y justamente voy a permitir hacer un par de apuntes más biográficos. O sea, una cosa que justamente compartíamos con Santiago era cómo en gran medida nuestra cinefilia está relacionada con una suerte de fragilidad física en la infancia y esa condición de enfermedad de la que habla Tavernier también. Yo creo que, bueno, Santi ya les va a hablar de su obsesión con la mirada y con la vista, pero para mí una cosa que compartíamos era justamente esta cuestión de haber pasado tantas horas de niño en una cama, nos ha obligado a ver mucho, mucho cine. Y creo que ese mismo gesto es algo que nos une con Tavernier en este caso y que impulsa a esta historia del cine. O sea, tu biografía es indisociable de esa experiencia o sea, como no puedes vivir la vida en el jardín, la vives a través de una pantalla. Y ese gesto es absolutamente conmovedor, ¿no? Ya con eso creo que se justifica esta película, ¿no? O sea, con eso de cómo
la experiencia cinematográfica no es una vida alternativa, es la vida misma, ¿no? Y a partir de ese ejercicio de recuerdo, de nostalgia, y de entretejer una serie de elementos, creo que hay digamos, un discurso absolutamente poderoso que nos puede recordar igual al de Godard en Histoire du Cinéma, o inclusive a todos estos documentales de Scorsese, ¿no? Los que viaja por... Y creo que todos ellos comparten esa cuestión de la fragilidad en la infancia, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué piensas, Santi? Sí, bueno, sí, la primera cosa que uno, o por la primera referencia que uno la viene con ver es el formato, porque nos pregunta además la Mari del documental, es claro, esta serie de documentales que ha hecho Scorsese sobre cine italiano y el cine americano, ¿no? Es un viaje por Italia y su historia personal del cine americano. Y sobre el formato, sí, o sea, de hecho es una declaración de principios que el mismo Tavernier se presente, ¿no? Se pone al frente de la pantalla, dice usted, va como jardín y dice aquí empezó más o menos mi relación con el cine, ¿no? Es como fijar una suerte de lugar de nacimiento, ¿no? Este es mi lugar de nacimiento, el nacimiento de mí como un sujeto del cine, digamos, ¿no? O sea, que es básicamente como se entiende. Y lo que va a construir a continuación es básicamente este relato en el que está su voz en off, estas apariciones como periódicas, ¿no? Sobre todo para presentar a algunos de sus como ídolos o algunos de las figuras que admiraba del cine francés, porque esto hay que decirlo, básicamente es un viaje, creo que el título en francés lo dice, es un viaje de Tavernier a través del cine francés, ¿no? El cine francés del siglo XX, sobre todo el cine francés que empieza poco después del periodo silente, ¿no? O sea, más o menos la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, y la Segunda y la posguerra, ¿no? Hasta probablemente hasta antes de la explosión de la nueva ola. Seguramente vamos a hablar más adelante de eso, pero digamos que es ese periodo que en alguna medida sí es menos conocido, digamos, ¿no? Por esta como eh, fascinación que ha generado el cine moderno, toda la revolución que crearon la nueva ola francesa con Godard, al que estaba aludiendo, Truffaut y otros, es como un cine que ha estado más a la sombra, ¿no? Porque tiene unas figuras importantísimas que sobre todo aparecen en la primera parte, ¿no? Son figuras de formación además, ¿no? Del propio Tavernier, de formación en un sentido cinéfilo, pero también de formación en un sentido más literal, ¿no? Más adelante se ve cómo él participa, ¿no? Se hace cineasta precisamente trabajando ahí. Y este como viaje a través de la formación de la cinefilia, de la educación cinéfila, digamos, que es una forma de educación probablemente alternativa, ¿no? Que algo como que cuenta Truffaut en los 400 golpes, algo que de principio sí como cautiva y como dices genera un lazo de identificación con el espectador, ¿no? O sea, digamos, así como él se enamoró del cine en un jardín y en las salas de cine, probablemente los de nuestra generación somos un poco más, eh, obviamente mucho más contemporáneos, pero tampoco tan jóvenes, nos hemos enamorado en buena medida del cine en los cineclubes, ¿no? Que era como esos templos extraños que ya no existen, que equivalían en algún momento a las salas que todavía existían. Y eso es algo que ya de por sí eh, como interpela al espectador, ¿no? Al espectador que sí se ha formado con el cine, ¿no? Has tocado un aspecto súper interesante que me gustaría abordar ahora, que tiene que ver con qué tipo de películas son las que vemos en este documental de Tavernier, ¿no? Bueno, como les decía, son 94 películas que aparecen, fragmentos de 94 películas, entonces son muchísimas, ¿no? Y están además delante de una selección, hay una selección detrás que es mucho más amplia, ¿no? Son 500 películas que están ahí, que podrían haber sido parte también de este documental. Como decías, Santiago, tal vez son algunos nombres de películas y de directores son más conocidos, son realmente fundamentales y otros no tanto, ¿no? Y eso tal vez tiene que ver con el contacto que desde este lado, digamos, del mundo podemos tener con el cine francés y cómo ciertos fenómenos del cine francés, ¿no? Como la nueva ola, han podido pegar, digamos, de una manera más fuerte, más potente hacia el exterior, ¿no? Definitivamente las películas de
Truffaut, Godard, que sí aparecen además en este documental, ¿no? Sí lo hacen, son películas más conocidas tal vez que Marcel Carné, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es interesante ver qué tipo de canon nos presenta y cómo este canon se inserta en algo más amplio, ¿no? Que es un canon, vamos a decir, francés moderno, que tiene a la nueva ola y a los directores de la nueva ola como centro, ¿no? En este caso, este no es el centro, ¿no? Hay mucho más, es mucho más ecléctica, digamos, la selección de películas y directores, y es más caprichosa porque es más subjetiva, ¿no? No hay una línea, digamos, de colectiva, de conjunto, como fue la nueva ola, sino algo más definitivamente personal, ¿no? ¿Qué piensan acerca de esto? Yo creo que, digamos, hay algo bien importante que hay que mencionar, y es que al fin y al cabo uno de los proyectos de la nueva ola era también borrar con cierta tradición de cine francés que les parecía decadente, digamos, ¿no? Y que respondía un poco a ciertos valores gaullistas, digamos, ¿no? O sea, cristianos, modernos en el sentido más estricto de la palabra. Tavernier usa mucho la palabra moderno para referirse más bien a lo contemporáneo, pero cuando yo digo moderno me refiero un poco a estos valores típicos digamos, de la Revolución Francesa y que va a retomar un poco el estado de Gaulle, ¿no? Off the record, antes de comenzar a grabar, tú señalabas algo bien importante, ¿no? O sea, Tavernier, como buen cineasta de su tiempo, hace siempre un correlato del contexto histórico-político que está viviendo, ¿no es cierto? Entonces hay un cine que está un poco relacionado con ese viejo cine francés que ha sido muy refutado por Godard y por Truffaut y por Romer y todos ellos, ¿no? Igual hay una recuperación de estos directores que fueron defenestrados hasta cierto punto por este canon de la Nouvelle Vague, digamos, ¿no? Eh, y creo que eso es bien interesante, por un lado, digamos, ¿no? O sea, recuperar a ciertos directores que en algún momento habían perdido valor. Igual no hay que olvidarse que el Godard más radical, digamos, el Godard del grupo Ziga Vertov, también estaba como un poco peleado con el cine que hacía Tavernier y qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, no era como muy feliz con ese tipo de cine. Entonces, evidentemente aquí estamos encontrando como una gran batalla en la que estos titanes de la Nouvelle Vague como que invisibilizaron a otros directores de gran valor, ¿no? Sin lugar a dudas. Creo que, digamos, al primer cineasta al que le dedica mucho tiempo, que es un cineasta que hay que recuperar, es Jacques Becker. Pero antes de comenzar a hablar de eso, y que creo que en eso nos vamos a abundar un poco más, no hay que olvidarse que también en su primer gran repaso no solamente se refiere a cineastas importantes digamos, a autores en el sentido estricto del término, sino también a un cierto cine que puede ser un cine de barrio en el sentido más popular del término. O piensen cómo recupera, por ejemplo, la figura de Fernandel, que puede ser casi como una suerte de, no sé, pues de Cantinflas francés, digamos, ¿no es cierto? O sea, esta comedia francesa muy familiar, muy popular, y a muchas otras figuras que son no necesariamente de culto, pero que al fin y al cabo son parte del álbum de familia de todo niño francés, digamos, ¿no? De la época. Pero creo que evidentemente en el cineasta en el que pone la mirada en un comienzo es justamente Jacques Becker y en algunas películas concretas, ¿no? Como Dernier Atout o Casque d'Or, ¿no? O Antoine y Antoinette, ¿no? Que es otra película de la que habla mucho. Y recupera algo que también es importante para el Nouvelle Vague, que es esta, digamos, que encuentra en Becker justamente al director que mejor asimila el lenguaje del cine americano, ¿no? Y uno de los elementos que utiliza es justamente el jazz. Yo creo que si hay una capital del jazz fuera bueno, quizás hay dos capitales del jazz fuera de Estados Unidos, evidentemente una es París y la otra es Tokio, ¿no? Entonces, ese gran homenaje al jazz creo que también es algo a lo que le presta muchísima atención, justamente para hablar de algo fundamental en el cine, que es el manejo del ritmo, del tiempo, ¿no? Y creo que esa es una preocupación que la podemos ver de manera muy clara en películas de Tavernier, ¿no? O sea, pensar al cine como algo que evidentemente tiene que ver con el tiempo y con el ritmo, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes. Voy a retomar Santi. justo, sí, algo de esa idea, que sí, evidentemente, algo que también genera como o revela un posicionamiento de Tavernier, digamos,
frente a toda la teoría autoral, digamos, es el hecho de reivindicar y de prestarles, digamos, atención y visibilizar digamos, a trabajadores del cine que no eran necesariamente directores, ¿no? Porque algo que hizo, para bien o para mal, todo el cine moderno que promovió la nueva ola, era la entronización y la sacralización de la figura del director, ¿no? Como el autor único y definitivo de la película, de la obra. Y lo que hace también aquí es más o menos como matizar o discutir eso, ¿no? Dice, el cine francés es básicamente el resultado también de todos esos trabajadores que eran en algunos casos directores, sí, pero también eran, por ejemplo, compositores, seguramente vamos a hablar más adelante, o también eran actores, ¿no? O sea, había un star system del cine francés, del que, digamos, hacia aquí, seguramente las generaciones pasadas conocían un poco más, pero anterior, digamos, a los rostros que digamos, canonizó la nueva ola francesa. Había un Star System, de algunos de ellos habla Tavernier, ¿no? Está, por ejemplo, Jean Gabin, es un gran actor, digamos, que es una suerte equivalente, salvo las distancias, a Humphrey Bogart, digamos, ¿no? O sea, como una estrella bien fuerte del periodo más clásico del cine francés, o los compositores, ¿no? Que habían incluso empezado a trabajar desde tan antes como con, Cousteau, digamos. Y eso, o directores de foto, y algo sí que me llama la atención, que tiene que ver también con esta idea del Star System francés y en realidad el Star System probablemente de ese tipo, es que apenas aparecen mujeres cineastas, es algo que me ha llamado la atención, ¿no? O sea, todos era realmente un mundo estrictamente masculino. Y eso que o sea, las películas sí tenían actrices, obviamente, ¿no? Está ahí, sobre todo en las películas, por ejemplo, de Becquer está la Simone Signoret, digamos, ¿no? O más adelante está la Romy Schneider, pero me parece que como, y la primera directora creo a la que se hace mención es la Agnes Parda, ¿no? Que está ya La es, única, digamos, creo, la sí. única en realidad, ¿no? Que ya está ya Sí, en el periodo, digamos, de la nueva ola, aunque no llega a ser nueva ola, es ese Rigush, pero vamos a hacer eso, me parece que también habla un poco de cómo era, de cómo se manejaba la industria del cine de esos tiempos, de que realmente era un mundo masculino de hombres así súper fuertes, así machotes, digamos, como el Jean Gabin, que se lanzaban a la guerra aunque se lo prohibieran, ¿no? Pero bueno, no hay ahí un juicio, obviamente, me parece una cosa llamativa que habla también del cine de esos tiempos, ¿no? De cómo también se entendía el cine en Francia, que, que es el país que ha inventado el cine finalmente, no es cualquier país. sí, Justamente, claro, es todo un enfoque, ¿no? perdón que te interrumpa, Mari, pero justamente ahora que lo ha mencionado Gabán, Gabán, claro, es como esta suerte de gran machote, pero me parece súper interesante porque Tavernier encuentra, digamos, en Becker esta cuestión de él pudo recuperar este lenguaje hollywoodense. Y curiosamente, quizás el papel más célebre de Gabin es justamente Pepe Le Moko, que es la película básicamente que se copió para hacer Casablanca, ¿no? Y literalmente lo que decía el Santi de que es una suerte de Bogart francés, bueno, literalmente Bogart yo creo que lo imitaba en Casablanca a Gabin. Y lo que me parece rico es cómo evidentemente Tavernier encuentra esta influencia de Hollywood y del cine de la edad de oro de Hollywood y qué sé yo, pero también hay idas y vueltas que no las hace necesariamente explícitas. Y eso me hace pensar un poco en, por ejemplo, en la relación que podía tener Kurosawa con los grandes directores de western, ¿no? O sea, que parecía que él estaba influyendo, pero al mismo tiempo él había sido influido, ¿no? Entonces, como este cine japonés de samuráis podía influir también al cine de cowboys, pero el cine japonés de samuráis estaba influido por... Y creo que sucede un poco lo mismo acá. Y eso me parece, eso es lo que me parece alucinante del cine, ¿no es cierto? Estas influencias que van de ida y vuelta y que es tan dinámico. Y evidentemente, y el Santi apuntaba algo que es interesante, o sea, creo que una preocupación de Tavernier es también pensar esta condición de qué es el cine francés, ¿no? O sea, qué es el cine nacional. Y esa es una preocupación absolutamente moderna, ¿no? O sea, como, ya en el sentido, o sea, no sé, de las luces, digamos, ¿no? De la iluminado, digamos, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por un cine moderno? Perdón, nacional, y qué caracteriza, digamos, al cine francés? Y creo que esa es una de las grandes preguntas de este documental, ¿no? O sea, ¿qué es el cine francés?
y esa es una pregunta que nos atormenta a nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el cine boliviano? Que nunca sabemos responderla y nos inventamos cualquier tipo de cosas para responderla. Quizás el cine boliviano Claro. es ese cine boliviano que simplemente ha afectado a la vida emocional de los bolivianos, ¿no? Pero bueno, Sí, pero es interesante esto que mencionas de esa pregunta, ¿no? Por qué es un cine nacional, ¿no? Una pregunta que en esta película, y pienso que tal vez no solo en esta, sino en otras parecidas, ¿no? Tiene una respuesta positiva, ¿no? Es decir, se trata, la película en diferentes momentos va a dar respuestas a eso, ¿no? Respuestas que pueden ser problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la relación entre el cine francés que reivindica, que hace finalmente Tavernier, y el cine norteamericano que ve, ¿no? Y que no necesariamente es el mismo cine que ve la nueva ola, ni los mismos valores que reivindica la nueva ola, pero hay una relación conflictiva, digamos, de fuentes, influencias, una circulación, digamos, de miradas que traspasa o que desbarata esta idea de lo nacional como algo necesariamente fronterizo, por decir algo, es decir, muy delimitado, ¿no? Pero algo que me parece interesante en esta película y que tiene que ver con esto que comentan del cine nacional y de ciertos valores, digamos, que están ahí y que hacen, por ejemplo, de este enfoque, un enfoque autoral, tiene que ver con que el cine vendría a ser, o sea, las definiciones que se dan del cine francés también sirven para hablar de lo francés, ¿no? Como algo más amplio, ¿no? Hay como un espíritu francés que Tavernier estaría tratando de no solo encontrar, sino complejizar y terminar de estructurar a través de ciertas películas, ¿no? Puede ser esta figura de Jean Gabin, este actor en diferentes papeles, ¿no? Y ver su versatilidad también te hace ver un poco ver la versatilidad de aquello francés que está tratando de dibujar, ¿no? En esta película, ¿no? No sé si a ustedes les queda un poco ese conflicto acerca de lo francés. A mí me parece un conflicto, sin embargo, que se resuelve, digamos, en este documental de manera positiva, ¿no? No tal vez como ocurriera en el caso boliviano, donde esta pregunta por el cine boliviano o lo boliviano es una deriva, ¿no? Acá creo que hay cosas más establecidas. sí, pero dentro de, de eso que se establece también hay como ciertos conflictos, ¿no? Igual hay escenas muy potentes, no solamente para reafirmar lo francés, sino para también cuestionarlo. Y justamente, y aquí podemos entrar, si quieren, al nombre mayor de la primera parte de la película, que es evidentemente el nombre de Renoir, ¿no? O sea, Jean Renoir, como bien sabemos, es alguien a quien, no sé, pues creo que no hay nadie que tenga los cinco sentidos funcionando y que pueda cuestionar como un gran maestro. Y justamente esa película que yo creo que nos ha impactado a todos y que evidentemente Tavernier reconoce como un shock cinematográfico. ¿Qué manera más hermosa de definir a una película como un shock cinematográfico, que es La Gran Ilusión, ¿no? Y justamente, que igual es una película en la que actúa Gabin, ¿no? Eh, Justamente en La Gran Ilusión hay esa escena que se muestra en la película y que narra Tavernier y que ha sido robada en Casablanca, lavándole la cara y quitándole toda la complejidad. Es justamente escena en el cabaret, cuando todos la están pasando bien y se enteran que van a entrar en guerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la guerra del 14 al 17 o 18, en la que están divirtiéndose y ante el anuncio de la confrontación inminente se ponen a cantar la Marsellesa, ¿no? Que también es el momento más emotivo de Casablanca, ¿no? O sea, cuando Laszlo pide que todos se callen y compitan cantando la Marsellesa frente al himno nazi, digamos, ¿no? O a uno de los himnos nazis. Pero, claro, esa secuencia en un cabaret, en la que es básicamente un actor travestido el que va a cantar la Marsellesa, nos está hablando de esa complejidad de lo que es Francia. O sea, son todos esos valores de la libertad, la fraternidad, etcétera, 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 y la igualdad, evidentemente, pero al mismo tiempo y toda esa moralidad cristiana, militar, etcétera, etcétera, que puede representar el Estado golista posterior, pero también es, digamos, ese cuestionamiento de esa unidad francesa, de homogeneidad francesa y esa diversidad y esa ambigüedad moral, ¿no? Y Tavernier reconoce en esta película varias veces que
quizás la condición para que una obra pueda ser auténticamente contemporánea o extemporánea puede ser justamente esta condición de que no sea moralmente cerrada, ¿no? Que se tenga una apertura moral. Pero bien, creo que estoy tirando demasiadas cosas, ¿no? Pero sí me parece bien interesante justamente cómo puede haber una reafirmación de lo francés y dejar como principios muy claros, pero al mismo tiempo una suerte de cuestionamiento muy sutil de lo francés y cómo hay sombras detrás de lo francés, que eso me parece fascinante. Y esa escena de la Marsellesa, a mí se me ponen los pelos de punta siempre que la escucho, ya sea en Casablanca, ya sea en La Gran Ilusión, por todo lo que puede representar y cómo se la presenta en este momento en esta película es verdaderamente impresionante, ¿no? O sea, bueno, no sé cómo ha sido su experiencia frente a eso. Quizás a mí sí me emocionan los himnos y la estética de cívica me sigue calando fuerte. No, a mí igual, de vez en cuando hasta canto los himnos de la selección, los partidos. No sé, o sea, la guerra obviamente es una circunstancia que dispara este tipo de nacionalismos y oculta probablemente los pudores más liberales que podríamos tener. Y de hecho, algo que decías, Andrés, que tiene que ver con la contradicción del ser francés, porque como dice la Mari, también está muy bien ilustrada, tiene que ver precisamente con la figura de Renoir, ¿no? Que es probablemente el cineasta más importante de Francia en la primera mitad del siglo XX y sobre todo inmediatamente después del periodo silente, ¿no? Digamos, y Renoir encarna bien, creo, toda esta contradicción de la que hablas, ¿no? Por un lado, los grandes valores, digamos, de la ilustración francesa, si se quiere, eh, pero por otro también una serie no sé, de oportunismo, cierta desorientación también histórica, ¿no? No es gratuito que Tavernier incluya en este relato los testimonios de los actores y de los colaboradores de Renoir, que cuentan cómo llegó a coquetear con el régimen colaboracionista francés, ¿no? Con el nazismo, ¿no? O sea, y cómo incluso llegó a irse a Hollywood, adquirió la nacionalidad estadounidense, que es algo que para los franceses más, digamos, más puristas, digamos, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es algo medio inadmisible. Entonces yo creo que la introducción de la figura de Renoir desde su cine, pero también desde su trabajo, desde afuera del cine, ¿no? O sea, porque no solo muestra sus películas, sino también cuenta un poco de su historia, su relación con los actores, su relación con la política y con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, digamos que para Francia fue un momento sumamente terrible, es algo que habla de lo que entiende Tavernier, de la complejidad esta de moral del cine francés y como plantea la misma Marie de lo francés, ¿no? Por un lado de esta reivindicación de los grandes valores universales que están bueno, en la Revolución Francesa, pero por otro también esta suerte de coqueteo, tensión con las fuerzas y con las relaciones de poder que han de alguna manera han acorralado en distintos contextos a Francia. Finalmente, Francia es un país que desde que, por lo menos en la historia moderna, siempre ha estado en guerra, ¿no? O sea, es un país bastante belicoso en realidad, ¿no? O sea, sin ir más lejos, Napoleón, ¿no? Las guerras europeas con los ingleses, con los españoles, o sea, y ni hablar de las dos grandes guerras del siglo XX. Entonces, la guerra es un asunto, digamos, transversal y como esencial en la historia de los franceses, ¿no? Y es un asunto con el que se han relacionado de formas bien complejas, ¿no? Obviamente, si bien han estado digamos, del lado, entre comillas, correcto en las grandes guerras, han estado, en otras circunstancias han estado del lado, digamos, de los, de los más villanos, ¿no? Las guerras contra los franceses, contra los españoles, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que la idea de poner ahí las guerras, ¿no? La primera que aparece, por ejemplo, La Gran Ilusión, otras, y la segunda que está en otras películas, es algo importante, que cree que digamos que la guerra, digamos, la relación del francés con la guerra para Tavernier, creo, es un elemento constitutivo de lo francés y obviamente del cine francés. La Así es, violencia sí. creo que es una marca importante, ¿no? En el cine francés en general. Velada o explícita, digamos. Sí, y me animaría a decir que esta violencia también tiene que ver con algo que mencionaba, que se me quedó en el tintero retomar, que mencionabas, Santiago,
que este sistema es vitalmente masculino, ¿no? Es un sistema compuesto por directores, por actores, por guionistas, pero todos en masculino, ¿no? Y de alguna forma las referencias a mujeres que aparecen en la película, que son muy pocas y muy concretas. Está la inclusión de Agnès Varda, está también y como única directora, y están también algunas otras pocas reflexiones que hace el director acerca de las mujeres como protagonistas de algunas películas, y un comentario sobre un desnudo que hace Brigitte Bardot en una película, ¿no? En una película, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo en cuál película está, pero es un desnudo que No, de habría Godard, pedido ¿no? el... Sí, sí, No, sí, creo que ¿no? sí. Es un desnudo ¿No que es el habría Le pedido Mépris? el... Desprecio. No me Ujú. acuerdo. Creo que sí. Es un desnudo que habría pedido el coproductor italiano y que finalmente no le incluyó en la versión italiana, pero que ya nos presenta, digamos, una manera de representación de las mujeres en este sistema también, ¿no? Como cuerpo, básicamente, ¿no? Y la otra referencia tiene que ver con el papel de las mujeres como sujetos claves al interior de un sistema más amplio familiar o de la sociedad, ¿no? Entonces, como que hay un cierto coqueteo con roles que de alguna forma también tienen que ver con un sistema violento, ¿no? Que sujeta, digamos, a las mujeres en lugares y en espacios tradicionales para un sistema que sirve a algo más ampliamente y evidentemente, vitalmente masculino, ¿no? Me parece interesante sentir un poco estas inclusiones, sobre todo como tal vez una suerte de obligación que hubiera tenido este director a la hora de pensar estas películas y a la hora de ver este sistema tal vez masculino, ¿no? Eminentemente masculino, ¿no? Es discutible también el papel que tiene Varda en todo este sistema y obviamente las limitaciones a las que se enfrentó, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema que se puede tocar en otro contexto también, y en todo caso queremos invitarlos a seguir viendo esta película. Como les decía al principio, se ha dividido en dos por la duración. La primera sesión que acompaña, que es esta charla la que acompaña la primera sesión, va a estar disponible durante 48 horas, y la segunda parte de la película, que va a ser nuestra próxima sesión, también va a estar disponible durante 48 horas. Entonces, bueno, terminamos por ahora esta conversación. Hemos dejado varias cosas pendientes para la siguiente sesión. Andrés, Santiago, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos, es un gusto, ¿no? Sí, sí, seguimos hablando en la siguiente sesión. Bien. Gracias, hasta la próxima.